¿Qué tal, amigos del Universal? Para comentar la columna de hoy de Serpientes y Escaleras, en la que damos a conocer documentos que hablan de un reporte de las autoridades de la Gran Bretaña, un reporte de actividades sospechosas en cuentas del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Eduardo Medina Mora. Este reporte, originado por la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido, tiene que ver con las transferencias que se detectaron a varias cuentas vinculadas al ministro mexicano, en las que se detectan transferencias millonarias, varias transferencias a partir del 28 de marzo del 2016 y hasta el 26 de octubre de 2018, un periodo que coincide con la estadía de Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Hay que recordar que él fue nombrado en 2015 ministro de la Suprema Corte a propuesta del entonces presidente Enrique Peña Nieto. En estas transferencias realizadas al banco HSBC del Reino Unido, a través de la filial en México, HSBC México, en cuentas, decía yo, vinculadas al ministro Medina Mora, se documentan en papeles y documentos que nos hicieron llegar a esta columna, transferencias por 2.3 millones de libras esterlinas, además de 903,000 pesos mexicanos en este lapso comprendido entre el 28 de marzo de 2016 al 26 de octubre de 2018. Este reporte de las autoridades británicas, derivado, insisto, de considerar al ministro mexicano una persona políticamente expuesta, fue un reporte que mandaron al gobierno mexicano y también al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que a su vez, en una búsqueda de cuentas a nombre del ministro Medina Mora o de personajes vinculados a él en el sistema bancario estadounidense, detectó que también al banco HSBC de Estados Unidos, HSBC Bank USA, se realizaron transferencias por 2.1 millones de dólares y 2.1 millones de pesos, esto entre el 11 de abril de 2016 y el 28 de abril de 2018, es decir, las fechas coinciden también en las transferencias millonarias realizadas a las cuentas del ministro Medina Mora al banco HSBC de los Estados Unidos. Más raro todavía, dicen los reportes de las autoridades estadounidenses, es que desde esa misma cuenta del HSBC en los Estados Unidos se envió a México en junio de 2017, de junio de 2017 a marzo de 2018, se enviaron 4.3 millones de dólares, en lo que las autoridades estadounidenses del Departamento del Tesoro, que documentaron estas transferencias, dicen que pudo haberse tratado de un mecanismo para regresar el dinero, para darle la vuelta al dinero y evitar que fuera detectado. Junto con esto, el gobierno de México también inició una investigación que estaría en curso en la Secretaría de Hacienda y en la que se detectan pagos por 10,643,000 pesos al ministro Medina Mora por concepto de dividendos de una empresa llamada Compusoluciones y Asociados SADCB. Lo que llama la atención de las autoridades mexicanas es que esta empresa no aparece en las declaraciones patrimoniales del ministro Medina Mora, ni en su etapa como ministro de la Suprema Corte, que comienza en 2015 y hasta la fecha, ni en sus anteriores cargos públicos. Hay que recordar, Eduardo Medina Mora, en el 2000 fue en el gobierno del entonces presidente Vicente Fox, director del CISEN. Después, en 2005, todavía con Vicente Fox, se convirtió en secretario de Seguridad Pública Federal. En 2006, ya con Felipe Calderón, fue designado Procurador General de la República. En 2009 fue enviado como embajador de México ante el Reino Unido y en 2013 embajador de México ante los Estados Unidos. Lo curioso es que dicen las propias autoridades de estos países que en ninguno de los casos las transferencias a cuentas bancarias en Estados Unidos y en la Gran Bretaña coinciden con las fechas en las que estuvo allá destacamentado o enviado como embajador mexicano. Así es que es una investigación fuerte la que se está realizando hacia las cuentas y los ingresos del ministro Medina Mora, que pues no coinciden las cantidades. Hablamos en total de más de 102 millones de pesos convertidos, las libras esterlinas y los dólares que fueron depositados en sus cuentas. De todas estas transferencias hay documentos, hay números de transferencia, hay fechas, hay bancos de origen y bancos de destino.
Y aquí la gran pregunta que surge, porque dicen las autoridades, no coincide la cantidad de dinero que se le depositó con los ingresos que él tuvo en este periodo, en estos últimos 3 años como ministro de la Suprema Corte. Aquí la pregunta es, ¿puede explicar esto el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, o se trata de pagos, dicen también en sus análisis las autoridades, que tengan que ver con su labor como ministro, es decir, pagos que pudieran haber sido realizados a cambio de sentencias en la Suprema Corte? Es una pregunta que dejamos en el aire. Por lo pronto, los datos completos los pueden ustedes leer hoy en Las Serpientes y Escaleras. Un saludo.